Fiscalía cree que los hermanos Lyle y Eric Menéndez acabaron con sus padres para acceder a una fortuna familiar de más de 14 millones de dólares. Aún así, Lyle y Eric han mantenido que acabaron con ellos debido al continuo abuso mental, físico y sex. No digo que fuese lo correcto justificable, tenía que ir a prisión, pero pongan a otro niño en mi vida y vean qué pasa. Esto decía Eric desde la cárcel en el año 2005, comentando que había sentido que era su vida o la vida de sus padres. Que ser arrestado fue un gran alivio, que su vida había terminado y que él estaba muy contento, que no quería el dinero, algo que no creyeron los fiscales. Y es que los hermanos Menéndez fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional en el 96 y ahora, más de 30 años después, su historia está en el centro de la opinión pública, también por ese documental de Netflix llamado Monsters, la historia de Lyle y Eric, que se estrenaba el 19 de septiembre, mientras ellos evidentemente permanecen entre rejas. Pero por supuesto, hace unas semanas atrás, su familia también exigía libertad. Hay que decir que los hijos del ejecutivo de Hollywood, José Menéndez, y la ex reina de belleza, Kitty, Lyle y Eric, nacían en una familia rica y privilegiada, pero que se iba desquebrajando poco a poco. Hay que decir que Lyle y Eric afirmaron que José abusó sex de ellos cuando eran niños, lo que citaron como motivo para acabar con sus padres en aquella casa de Beverly Hills. Y los testigos de la defensa corroboraron que la educación de los hermanos no fue precisamente idílica. Charles Wallington, entrenador de tenis de la infancia de Lyle y Eric, durante 5 años afirmaba que José les obligaba a practicar bajo la lluvia, con frío, en vacaciones e incluso cuando estaban enfermos. Él decía, era un tipo aterrador, se notaba que ejercía algún tipo de control sobre ellos. El principal motivo de la defensa, como todos sabemos, y de los hermanos fue el abuso que habrían sufrido por parte de los padres. Lyle testificaba que José comenzaba a abusar de él y a mostrarle no por violento cuando tenía tan solo 6 años. Y es que Lyle también recordaba que cuando le había contado por primera vez a su madre, Kitty, sobre lo que pasaba con su padre, ella lo negaba todo rotundamente. Según Lyle en el juicio decía, le conté a mi mamá que le dijese a papá que me dejara en paz, que él me seguía haciendo eso. Ella me dijo que parara, que estaba exagerando y que mi padre tenía que castigarme cuando hacía mal las cosas. Lyle también alegaba que la salud mental de Kitty se había estado deteriorando poco a poco y que luego ella participó en aquellos abusos, obligándolo a verla desvestirse y poniendo su cara entre las sábanas cuando la mojaba. Los hermanos afirmaron que cuando Lyle tenía 8 años, José dejó de abusar sex de él y comenzó a abusar de Eric, de 6 años. Lyle decía, yo era el hijo preciado de mi padre. Al mismo tiempo, él me había tratado muy brutalmente y al guardar secretos era parte de lo que yo era. Lo que lamentaba es que nuestra familia no hubiese podido sacar a la luz este secreto mucho antes y tal vez se podría haber resuelto sin esta tragedia y esta destrucción. En la serie documental de Menendez Murders, Eric tells, y en este caso recordaba sus propias experiencias con desgarradores detalles que vamos a intentar obviar de cierta manera. Decía que le hacía que le diese ciertos masajes, etc. Le describiría gráficamente como que le mataría si él se escapaba de esos abusos. Y de hecho, en el año 2005, en una entrevista para People, Eric dijo que su infancia estuvo lejos de esa vida rica y mimada que la fiscalía estaba sugiriendo que él y Lyle habían tenido, que la gente decía que lo tenían todo, que eran ricos y que vivían en Beverly Hills. Pero él decía, si tuvieran fotos de los acontecimientos de mi infancia, serían fotos de crímenes. Yo estaba muriendo mucho antes de la noche en que acabé con mis padres. Las distintas series y documentales que se han publicado a lo largo de los años, es verdad que sí pueden llegar a creer el abuso por parte de José Menéndez, el padre de los hermanos, pero no creyeron el testimonio que habría dicho Lyle en aquel juicio, en el cual describían ciertos abusos también por parte de su madre, Kitty. Y es que esos abusos por parte de ella que cometió contra Lyle supuestamente es increíblemente poco reconocido y poco discutido en lo que es este caso, porque los chicos también la mataron a ella. Y es que decir, porque no solo fue una facilitadora del abuso, supuestamente y según lo que ellos dicen, mental, físico y sex de José Menéndez, sino que ella también fue perpetradora activa de esos abusos verbal, mental, físico
contra los dos chicos. Y es que ahora que estamos viendo vídeos distintos del juicio y podemos ver que la fiscalía se esfuerza mucho por argumentar específicamente que Kitty era una madre inocente y amorosa, aquí los chicos acabaron con ella injustamente. Pero también abus de Lyle, según su testimonio. Y si él es la única persona que testificó al respecto, pero las otras señales que se han detectado hasta ahora serían las siguientes. Lo primero, ella entrando al baño de Lyle cuando él se está bañando. Lo segundo, cuando Lyle tenía 14 años y se puso encima de su prima Diane y la tocaba. Y 3, otra señal que se demuestra en el juicio es que ella era increíblemente posesiva con Lyle en lo que respectaba a sus parejas. Nos preguntamos también si hay otras señales o eventos que ayudasen a construir el caso con el hermano Lyle sobre el abuso sufrido a manos de su madre Kitty. Y es que puede ser que ella misma haya sufrido abuso, puede que haya tenido una relación terrible con un tirano, como decían que era José Menéndez, pero no era solo una madre indefensa, sino una madre, según los testimonios de estos chicos y otras personas, odiosa, negligente y abusiva con ellos dos. Do you ever take photographs of you and your brother? Yes. And what would the circumstances be in which he would take photographs? He would take photographs of us, our private parts. And would he have you come in and pose for these photographs, or how would that happen? I would just, if we were in the showers or bathtub or changing, he would just use the same camera that my mother used, and then he would come in and take just a photograph or two, and he wouldn't say anything, and then he would leave. Do you ever show you those photos? No. Excuse me. Here, I have some photographs. I have shown to the district attorney and the marketing. Police permission. How many are there, and just for the record, what are the markings that you've put on them? We have, may I do it from up here so I can show Certainly, it to you yeah. all at the same time? Okay, please refer to, I'm sorry, Mr. Menendez. all right. Mr. Menendez, I'm showing you a Kodak Color Prints envelope with the number 219 on it. Would you take a look at that? Do you recognize the handwriting on the front? That's my mother's. And what does it say? Eric's birthday, November 1976. And in November 1976, how old would you have been? Looks like my mother in the background, lower half of her, and my brother with a donut. 232. That's Eric. How do you recognize him? The birthmark on his right hand. And 233? That's the little dog I was talking about, Tristesse. Your Honor, may I take a moment and put the photos up? Yes. Of your faces? No. What would He would take photographs of your genital area, in the lower half of your body, or you bending over, or just different parts of your positions is what I never really knew. Because you never saw them afterward, or? Is that What's your yes? answer? He would be focused on those areas, but I didn't see I've never seen these pictures. Is today the first time you've seen these pictures? Is that yes? Yes. Did your dad used to have talks with you about sex between men? Yes. Es interesante también que creo que había visto que Eric había dicho que todavía amaba a su madre y que la gran tragedia en todo esto había sido también ella, pero recientemente habíamos visto que Lyle no la perdonaba, que creía que había mantenido mucho en secreto sobre lo que ella le hizo porque estaban tratando de construir un caso más grande con el abuso de José. Y es que el último disparo de Lyle fue a su madre, y eso podría verse como una nueva manifestación de esas emociones, o podría haber sido un crimen por piedad en ese momento. Otro gran punto es que era la letra de Kitty
Kitty, la madre en este caso, en las fotografías sex explícitas de esos niños mezcladas con fotos de cumpleaños. Un vídeo que nosotros colocamos por aquí, que me parece que tiene restricciones de edad, pero que era bastante claro, como en el juicio colocaban aquellas fotografías bastante extrañas donde se mostraban ciertas partes de los niños. Otras cosas que podemos recordar es que se habían dicho que fueron también que ella había entrado en su habitación en topless y que le pedía cumplidos o le mostraba fotos inapropiadas de ella, le preguntaba cómo se veía, dormían en la misma cama y ella lo besaba. Pero no solo fueron esos abuse sex que se comentan en algunas partes del juicio, también lo que llama mucho la atención son los ataques de rabia constantes de esta mujer, diciendo que siempre le habían arruinado su vida, que se habían interpuesto entre su matrimonio y que los odiaban los dos, que ella recibía medicación severa para su depresión, probablemente debido a cómo era su esposo, pero a su vez ella también se convertía en algo muy oscuro. Nada de lo que dijeron sobre ella describía lo que era o debería ser una madre. Por lo tanto, era muy desalentador que nunca experimentaran el amor de una madre. Obviamente, muchas personas se preguntan cuál es el perfil de una mujer abuse sex. Y es que en este caso ese abuso perpetrado por algunas mujeres no está en el radar de la mayoría de personas, pero evidentemente sí existen. Algunos de los puntos podrían ser problemas de salud mental como abuso de sustancias, impulsividad, bajos niveles de regulación emocional, depresión, que era algo que sí tenía Kitty Menéndez. Otro punto sería que la víctima suele ser masculina en todo caso, la mala conducta sex a menudo se perpetra en presencia de un varón, baja reincidencia, el uso intensivo de coerción y manipulación y claramente es menos probable que incluya viol, en todo caso serían delitos que tendrían a ser besos y algunos tocamientos. Acerca de Kitty también otra cosa, y es que Alan Anderson testificaba que cuando los hermanos eran golpeados en sus habitaciones, Kitty subía el volumen del televisor para ahogar aquel sonido que hacía José con el cinturón, y es que los entrenadores de los chicos declararon que nunca vieron a la madre sonreír ni ser amable con ninguno de los hermanos durante sus sesiones de entrenamiento de 5 a 6 horas. Y es que hay que decir una cosa, sabes que puedes odiar a un padre que abuse de ti de cualquier manera, pero una madre que no te protege, eso es imperdonable y te cambia la vida. Las madres como Kitty, en todo caso, si fuese cierto, solían centrarse en un hijo, pero en este caso parece que también le falló a Eric. Según lo que hemos podido leer, parecía que quería esa familia perfecta, pero que era demasiado narcisista para criarlos. Definitivamente estaba muy celosa de los chicos y su relación con José. No era capaz de amar, y las acciones de los dos chicos eran consecuencia de sus propias acciones. Peculiar with respect to your body. No, it wasn't right after that incident. It was much later. How much later? Almost a year. It was when other stuff started to happen. What kind of other stuff was happening? Just generically. Actual sex. Intercourse? Yes. And it was after that started to happen that your mother started to do something to you? Yes. And what was it that your mother started to do? She would ask me to sit on the bed and take down my pants so she could examine me. Examine you where? And my genitals. She called it checking me out. She would say, "Let me check you out." And I would sit down on the bed and she would look at my penis. Would she, did she tell you why she was checking you out? She just said to see if there was anything wrong. She didn't give me any details about why. And were there times when there was something unusual? Yes. Okay. And what were these unusual things? I would just have small blisters on my penis. And would your mother do anything about that? Yes. What did she do? She used to squeeze them and pop them. And did she ever ask you where they were coming from? No. And did she ever tell you what they were? No. And at that point, strike that, you've testified that around 10, your father had taught you to have anal sex with him, correct? He taught me how to do it, yes. Yes. And at this point, when your mother is checking you out, is that still happening?
very infrequently. Does your mother continue to check you out for several years? Yeah, all the way up until we moved to California. And is there some other types of activities with your father that begin during the period that she's checking you out? Yes. And are those the things you came to call rough sex? Actually, I was referring to nice sex. Okay, but was there also rough sex happening during that time? Yes. And did rough sex involve your father hurting you with things? Yes. And what kind of things was he hurting you with? Needles, pins, tacks, What was he doing with the Rope. needles? Excuse me? rope. What was he doing with the needles and the pins and the tacks, generally? He was sticking them into my thighs and my butt. Was he doing anything to your penis? Yes. What was he doing? Sometimes he'd be giving me oral sex, and sometimes he would have just tied up my penis. Back up. Tied it up with the rope? Yes. And would that hurt? Yes, very much so. And when those activities were going on, was your mother still checking you out? Yes. En el verano del 93, casi 4 años después de que José y Kitty Menéndez fueron asesinadas a tiros en aquella casa en Beverly Hills por sus hijos Lyle y Eric Menéndez, que en este caso, como os decía, en el 1993 iban a juicio y se enfrentaban a pena capital. Hay que decir que Leslie Abramson, que era la abogada en aquel juicio, comentaba una pregunta clave. Si en este caso era el por qué habían ocurrido los hechos, los crímenes, por qué fueron asesinados a tiros los dos padres. Lo que argumentaba la defensa era que, como se trataba de un caso de defensa propia, los hermanos merecían una acusación y un castigo muchísimo menor. Los abogados defensores que habían llevado el caso no respondían a las solicitudes de entrevistas y Cliff Garner representaba a Lyle y Eric Menéndez a día de hoy. Pasaron casi 2 años mientras Lyle y Eric permanecían en prisión a la espera de un segundo juicio. Algunos de sus familiares, como Alan Anderson, creían que sus crímenes estaban totalmente justificados. Él decía: sé que hicieron lo que hicieron, pero temían por sus vidas. Mientras que otros, como el hermano de Kitty, llamado Milton Anderson, los consideraba asesinos a sangre fría. Pero Milton decía: no creo que José y Kitty hicieran ninguna de las cosas de las que se le acusaba. José estaba cambiando su testamento, y fue entonces cuando salieron y compraron las escopetas. En el segundo juicio, que comenzó en octubre del 95, un jurado, en lugar de 2, escucharía el caso y no se permitían cámaras de vídeo en la corte, y un nuevo equipo de fiscales empleaba una estrategia diferente. Cliff Garner decía: el primer juicio fue, bueno, puede que haya habido abuso, pero no permitimos justicieros en nuestra sociedad. El segundo juicio, el caso de la fiscalía, no hubo abuso en absoluto. La fiscalía no iba a aceptar otra derrota, no podrían aceptarla. Natalia Morales decía: Eric sí testificó, pero ¿por qué no decidiste hablar? Eli decía: por 2 razones. Me sentí muy mal después del primer juicio y no tenía al abogado en el que tanto confié para que me hiciera esas preguntas tan personales y profundas. Los fiscales decían que tenían nuevas pruebas de que Eli le había pedido a un amigo y a una ex pareja que inventaran un testimonio. Eli admitía en 48 horas que lo había hecho, pero decía que luego retiraba esas solicitudes. Debido a que Lyle no subía al estrado, a su prima Diana Van der Molen se le prohibía testificar sobre esa conversación que decía haber tenido con Lyle cuando tenía 8 años, en la que se comentaba que el hermano le decía a su padre que lo estaba tocando. El jurado escuchaba a su primo Andicano también sobre esa conversación similar que afirmaba haber tenido con Eric en los 13 años, pero la fiscalía atacaba a su credibilidad. Eric y Lyle Menéndez fueron enviados a prisiones separadas. Pasaron más de 2 décadas y luego, alrededor del 2020, el caso resurgía sorprendentemente en las redes sociales. Luego de que se transmitiera un documental sobre el caso en el que Eric repetía sus denuncias de abuso, una multitud de personas acudían a las plataformas como TikTok, Instagram, YouTube para expresar su apoyo a él y a su hermano. Y es un poco lo que queda hasta el día de hoy. Esa pregunta inevitable, el por qué lo hicieron, cuáles fueron los hechos reales, lo hicieron por dinero o realmente sí que hubo una defensa propia.
En uno de los comunicados que enviaba la familia de los Menéndez por el tema del documental de Netflix decía lo siguiente: somos prácticamente toda la familia de Eric y Lyle Menéndez, somos 24 personas y hoy queremos que el mundo sepa que apoyamos a Eric y a Lyle. Oramos individual y colectivamente por su liberación después de haber estado encarcelados durante 35 años. Los conocemos, los amamos y los queremos en casa con nosotros. Monsters, la serie de Lyle and Eric Menéndez Story de Ryan Murphy, es una pesadilla episódica serializada, anacrónica, asquerosa y fóbica, que no solo está plagada de falsedades absolutas, sino que ignora las revelaciones exculpatorias más recientes. Nuestra familia ha sido víctima de este grotesco drama de choque, y Murphy afirma que pasó años investigando el caso, pero al final confió en el desacreditado Dominic Dunn, el periodista pro fiscalía, para justificar su calumnia contra nosotros, y nunca habló con nosotros. El crimen de la personalidad de Eric y Lyle, nuestros sobrinos y primos, bajo el pretexto de una narrativa, es repulsivo. Conocemos a estos chicos, crecimos con ellos desde que eran niños, los amamos y hasta el día de hoy estamos cerca de ellos. También sabemos lo que sucedió en su hogar y las vidas inimaginablemente turbulentas que han soportado, y es que varios de nosotros fuimos testigos presenciales de muchas atrocidades de las que nunca debería ser testigo. Es triste que Ryan Murphy, Netflix y todos los demás involucrados en esta serie no comprendan el impacto de años de abuso físico, emocional y sexual. Tal vez, después de todo, Monstruos trata exclusivamente de Ryan Murphy. Así como pasó también en el caso de Daniel Sancho y sus familiares, en este caso Rodolfo Sancho, que decía: ¿y si Daniel Sancho fuese una mujer? Por los relatos de la supuesta agresión sexual por parte de Edwin Arrieta. En el caso de los hermanos Menéndez, pues vienen un poco precedidas también las palabras de Ana María Baral, sobrina de José Menéndez, el padre de los hermanos, que dio unas declaraciones también algo similares en esta concurrida conferencia de prensa, diciendo que hemos evolucionado, pero ¿y si fueran las hermanas Menéndez? Parece que no estarían detenidas. Baral se refería a cómo la sociedad y el sistema judicial trataban y consideraban a las víctimas masculinas de agresión sexual hace 3 décadas, algo que los fiscales también habían reconocido. Ella decía: si el caso fuera evaluado hoy con el conocimiento que tenemos ahora sobre el abuso y trastorno, no tenía dudas de que la sentencia hubiese sido diferente. Mi nombre es Ana María, soy la sobrina de José Menéndez y estoy aquí no solamente como una persona miembro de la familia Menéndez, pero una persona que cree en la verdad, en la justicia y en sanar. Y antes de que empiece, quiero recordarles que yo sé que es una temporada de elecciones y para nosotros no es una situación política, es sobre justicia. Y por parte de toda nuestra familia, es para mí un honor presentarles esta nueva coalición para la justicia de Eric y Lyle Menéndez. Por todo lo que ellos han sentido y la pérdida también que yo sentí. Y a lo largo de los años también hubo otras 2 víctimas ese día, Eric y Lyle. Fueron víctimas de un sistema que no los escuchó, de una cultura que no estaba lista para escuchar. Se burlaban. Los llamaban diferentes nombres, matando después de matar a... Con el entendimiento que ahora tenemos sobre el abuso, sobre PTSD, esas situaciones postraumáticas, ya es algo muy diferente. Y aún así, con las circunstancias, han encontrado una vida con luz. Han crecido, se han mejorado y han servido como apoyo, inspiración para otras personas en el mundo. Es tiempo de reconocer las injusticias que han recibido, en darles esa segunda oportunidad que merecen. Y ahora estamos aquí, los 2 lados de la familia, también compartiendo esa esperanza que si se puede reexaminar el caso, tal vez otra sentencia se puede, y que esa pesadilla de 34 años ya va a terminar y podemos reunirnos nuevamente como familia. Y les estamos pidiendo a la oficina del fiscal la verdad que ha sido oculta por mucho tiempo y por qué Lyle y Eric merecen un tiempo de sanar y que la familia pueda sanar con ellos.
Por favor, acompáñenos y visite el sitio web Justice for Eric and Lyle. Y también tengo dos detalles más. La primera es de mi madre, 85 años, Terry Brault, la hermana de... Ella no puede estar aquí porque tiene situaciones médicas, pero me mandó lo siguiente. Discúlpenme que no puedo estar ahí para apoyar a mis... a Lyle y a Eric, a mis sobrinos. Tengo que ser fuerte por la situación médica que estoy pasando. Quiero ponerlo muy en claro que estoy con la familia. Soy la madrina de Layo, los quiero mucho. Mis sobrinos han pasado 3 años en prisión y he visto cómo han crecido. 3 décadas. Y pedido también ampliamente por que se les dé otra sentencia y millones en este país están de acuerdo. Les pido que puedan regresar ellos a nuestras familias. El caso fue a un nuevo juicio después de que el jurado no se pusiera de acuerdo en el 1993 y durante el segundo juicio en el 95 no se permitió que se presentaran muchas de las pruebas relacionadas con el supuesto abuso sexual. Y es que había demasiadas evidencias. La familia decía, aquí estamos todos unidos, en la esperanza de que 34 años después de esta pesadilla parece que va a terminar y que volveremos a reunirnos todos como familia. La sobrina también leía un breve comunicado de Terry Baralt, de 84 años y hermana de José Menéndez, quien parece que no pudo asistir a este evento por problemas de salud ya a su edad, pero expresaba su solidaridad y cariño hacia sus sobrinos y pedía que se reconsiderara. La hermana de Kitty Menéndez, Joan Anderson van der Molen, fue ayudada a subir al podio por otros miembros de la familia este miércoles por la tarde para enfrentarse a la multitud de medios de comunicación y algún puñado de simpatizantes. Tiene 92 años y con la voz entrecortada dijo: estoy nerviosa, llena de emociones, nunca pensé que este día fuera a llegar. Hemos recibido un gran apoyo en las semanas recientes que nos llevó a lanzar esta iniciativa formal. Reconocía que durante años no podía entender lo que le había sucedido a la familia de su hermana y que las acciones de sus sobrinos fueron realmente trágicas. Decía esta mujer de 92 años, eran solo niños, que fueron brutalizados de las formas más horribles. Cuando fueron juzgados, el mundo entero no estaba preparado para creer que los chicos podían ser viol cuando eran jóvenes, pero hoy lo sabemos mejor. Ellos se han convertido en mejores hombres a pesar de todo lo que tuvieron que vivir. Por ejemplo, Brian Anderson Jr., primo de los hermanos, dijo que los conoce de toda vida y que puede asegurar sin lugar a dudas que no son los villanos que nos habían presentado en los medios de comunicación. Por favor, sepan que estoy nerviosa y con muchas emociones. Y nunca pensé que este día llegaría. Soy la hermana de Kitty. Y estoy aquí parada con un corazón roto y también con mucho entendimiento de todo lo que hemos recibido estas últimas semanas. Y para lanzar esa iniciativa formalmente. Por muchos años yo sufrí con esos términos y cómo lo que había pasado con la familia de mi hermana. Fue una pesadilla que ninguno de nosotros se imaginó. Pero después de los detalles del abuso de Lyle y Eric, fue muy claro que las acciones, aunque fueron trágicas, fue la respuesta de 2 niños de tratar de sobrevivir lo que estaban viviendo, la crueldad de que estaban viviendo. Yo no tenía idea de todo el abuso que estaban sufriendo en las manos de mi cuñado. Nadie, ninguno de nosotros. Ni las intenciones que tenía el papá con ellos. Ellos eran niños. Niños que deberían de haber sido protegidos, pero fueron brutalizados en maneras horrendas. La verdad es que Lyle y Eric les fallaron las personas que deberían de haberlos protegidos por el sistema, por la sociedad. Cuando estuvieron en el juicio, todo el mundo
no estaba listo, perdón, el mundo no estaba listo de que niños pudieran ser abusados sexualmente o que jóvenes, hombres jóvenes, pudieran sufrir de violencia sexual. Pero ahora ya sabemos mucho más y sabemos los efectos de este abuso y el trauma que ocasiona, que también es una situación muy difícil de comprender. En los años desde que fueron sentenciados, también lo que entendía la sociedad del abuso sexual que puede sufrir una persona ya ha crecido, el entendimiento ha crecido. Entendemos que una persona no necesariamente necesita tener una situación específica de cómo se ve para sufrir este abuso. En este caso, el día de hoy, si fuera nuevamente el juicio, esas situaciones también hubieran traído un poco de contexto sobre por qué se portaron y hicieron lo que tuvieron que hacer. Y la sentencia hubiera también incluido el trauma que ellos sufrieron. Lyle y Eric ya pagaron un precio muy alto, desbordado por un sistema que no reconoció lo que sufrieron. Ya superaron, han crecido y se han convertido en mejores hombres a pesar de todo lo que han vivido. Es tiempo de darles la oportunidad de vivir el resto de sus vidas libres de lo que han hecho en su pasado. Reconozco que es una temporada de elecciones. Eso no tiene nada que ver con la política. Es sobre la verdad, la justicia y crear ese espacio para sanar. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han comunicado con nosotros recientemente en estos últimos días, semanas, y preguntado también cómo pueden ayarnos. El día de hoy tenemos esta respuesta, tenemos esta petición en www.justiceforericandlyle.org y también pedirle a la oficina del fiscal del distrito, no importa quién esté en esa oficina, pero considerar toda la evidencia nueva y vieja. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What?